Un viejo auto Ford modelo T fue quitado a un costado de la carretera con su capot levantado. Un hombre joven estaba tratando desesperadamente de hacer arrancar al viejo auto. Había estado trabajando en él durante un largo tiempo sin tener éxito alguno, cuando un precioso automóvil conducido por un chofer se apartó del camino detrás de él y un caballero bien vestido y con cabellera gris descendió del auto. Por un momento observó cómo el joven trabajaba y luego sugirió que hiciese un ajuste en una parte del motor. El joven fue escéptico, pero ninguna otra cosa había funcionado, por lo tanto hizo lo que le dijeron. «Ahora», dijo el hombre, «tu auto funcionará. Ponlo en marcha». De esa manera el joven lo puso en marcha inmediatamente y eficazmente el motor comenzó a funcionar otra vez. El joven estaba asombrado de cómo este caballero adinerado y con chofer podía saber tanto sobre autos, por lo que le preguntó, ¿cómo sabía con exactitud lo que se le debía hacer a un viejo modelo T? Bueno, el caballero respondió, mi nombre es Henry Ford. Yo hice ese auto y sé exactamente cómo funciona. Te pregunto, ¿quién te fabricó? ¿No te es manifiesto que el Dios, quien tan creativamente diseñó todo, incluyéndote a ti, supiera cómo debería funcionar tu vida? Él sabe cómo funciona el motor y cuán rápido puede ir. Sabe cuál parte del camino es llano y en dónde se llena de baches. Sabe cómo debes manejar las curvas cerradas. Sabe cómo maniobrarte a través del agitado tráfico. En el diseño de Dios para tu vida, también sabe en dónde se encuentran las demoras y cuándo y dónde deberás realizar una parada. De hecho, Él no solamente lo sabe, Él diseñó estas paradas. En los planes de Dios sobre cómo tu vida debe funcionar en realidad, las paradas son tan importantes como los pasos. Ambos son equitativamente diseñados con el mismo propósito y significado para tu vida. Para ver cómo se prueba este principio en una carretera abierta, busca en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde el apóstol Pablo lo experimenta en carne propia. Hoy vamos a ver el mensaje denominado «Y Él podrá dirigir tus paradas». Está basado en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 10. Hay una escala en Listra y ahí están alistando a un recluta. Ahora todo comenzó como fue planeado. Mientras Pablo y su nuevo asistente Silas se embarcaban en un segundo viaje misionero, leamos desde el versículo 1 al 3 de Hechos, capítulo 16. La Biblia dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Por el momento, hay una breve escala en Listra. Mientras Pablo está ahí, es reunido con creyentes que habían venido a la fe en Cristo durante su primer viaje misionero. Quizás recuerdes de nuestro estudio del capítulo 14 del libro de los Hechos, que fue en Listra donde Pablo y Bernabé fueron erróneamente identificados como Zeus y Hermes, dos de los principales dioses del panteón. En vez de agarrar tapas de tanques y flexionar sus músculos, ellos admitieron ante la multitud la decepcionante verdad que ellos solamente eran hombres comunes y corrientes. No fue mucho después de eso que la ciudad se unió en una turba y apedrearon a Pablo, dejándolo solo después de haberlo considerado muerto. Fue durante esos eventos en Listra que una mujer llamada Eunice y su madre Loida vinieron a Cristo. Estas dos mujeres ya habían sido profundamente devotas al judaísmo. Sabemos eso por la forma en que Eunice había enseñado tan fielmente a su hijo la ley del Antiguo Testamento. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo hace mención al hecho de que el hijo de ella, Timoteo, había sido instruido en las Sagradas Escrituras desde que era un niño pequeño. Pablo escribe en el versículo 15 de 2 de Timoteo capítulo 3, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Señalo esto mientras nos apartamos hacia un costado y esperamos a que esta escala termine, a fin de animar a cada mamá, que sea una mamá soltera o por algún motivo, para animar a cada mamá que se encuentre casada con un inconverso o con un creyente que no provee de un liderazgo espiritual. Ese estado no significa automáticamente que tu hijo carezca de esperanza o valor futuro en el servicio de Dios. Quizás puedas elevar una oración que Eunice probablemente realizó, una petición por un hombre piadoso que se convierta para su hijo en un tutor, en un líder espiritual. Fue una oración que Dios contestó. Manténlo en tu mente. Sin embargo, esa oración no fue contestada hasta que Timoteo transitaba el final de su adolescencia. En ese momento, Pablo regresó a Listra y adoptó a Timoteo como a su hijo en la fe. Mientras que el padre no creyente de Timoteo había tolerado la enseñanza de su esposa hacia su hijo sobre la ley del Antiguo Testamento, evidentemente él se había puesto firme y no le permitiría que hiciese circuncidar a Timoteo. Por lo tanto, cuando Timoteo fue invitado por Pablo para que se uniese al equipo, todavía estaba el problema de que Timoteo provenía de un matrimonio mixto y que no había sido circuncidado. Se convirtió en un tema que necesitaba de una solución. Mientras que los judíos reconocerían la sangre judía de Timoteo proveniente de su madre, nunca le hubiesen permitido hablar en la sinagoga o enseñar a los jóvenes sin la marca del viejo pacto. Recuerda, la iglesia todavía está vacilando sobre este asunto que crea divisiones. Observa lo que hace Pablo en el versículo 3b. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muchos autores critican a Pablo por su postura comprometedora en este tema. Luego de haberse parado ante los judíos, permitiéndoles a los gentiles a que se uniesen a la iglesia sin haber sido circuncidados, ahora parece comprometerse circuncidando a Timoteo. Permíteme decir simplemente esto. Pablo nunca se opuso a la circuncisión. Él se opuso al pensamiento de que la circuncisión era necesaria para la salvación. De esta manera, mientras que la circuncisión no era importante para la salvación de Timoteo, era importante para el ministerio de él. Ahora, él era aceptado en las sinagogas judías a lo largo del mundo. Pero no solamente a través de este pasaje vamos a ver en esta escala en Listra que vamos a estar alistando a un recluta, sino también fortaleciendo a los santos, explicando las resoluciones. Ahora miremos los versículos 4 y 5, por favor, donde dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hasta ahora todo va bien. Esta es la clase de ministerio que nosotros esperaríamos oír sobre Pablo, ¿no es verdad? Hay nuevas personas alistándose en el ministerio, nuevas personas que se sumaban a las iglesias en esta ciudad. Ellos estaban enseñando y predicando y hay crecimiento y desarrollo en las iglesias. Hay un dicho: o bien evangelizas o fosilizas. Bueno, Pablo y su equipo no están parados inmóviles el suficiente tiempo como para juntar polvo, mucho menos para fosilizarse. Pero vayamos un poquito más. Vamos a ver frustrados en Frigia, bloqueados en Bitinia, tropezando con las barricadas. Sin embargo, el ministerio de Pablo está por cambiar. Todo venía bien, pero está por cambiar. Continuemos con el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Espera un minuto. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo hablar la palabra en Asia Menor? ¿No necesitaban ellos escucharla? ¿Quiere decir que a Pablo le ha sido permitido que evite a un continente completo? Esto es lo que nosotros podemos llamar la soberanía de Dios en el evangelismo. Esta es la estrategia soberana en compartir el evangelio. Ahora,
te compartiré un secreto que va a emerger más tarde en el texto. Dios tenía la intención de que Pablo fuese a Europa con el Evangelio, pero Pablo simplemente no lo sabía aún. Me encantaría saber cómo fue que el Espíritu Santo se lo prohibió. Aún más me encantaría saber el por qué. El apóstol Pablo debió haber estado desconcertado bajo las palabras. La palabra traducida prohibido deriva de la palabra griega kolos, la cual significa interrumpir, arreglar. Dicho de otra manera, los misioneros están avanzando en una dirección y el Espíritu Santo los interrumpe. Ellos intentan otro camino para ir hacia otro pequeño pueblo y otra vez se los detiene. No se nos dice cómo, pero sabemos que el Espíritu Santo no les permite que se les abra ninguna puerta en el Asia Menor. La razón que conocemos por la cual el Espíritu Santo no lo permite en este momento es porque Él quería que Pablo fuese al continente que nosotros conocemos como Europa, y a esto se debe la razón que se nos da en el siguiente versículo, el versículo 7, donde dice: «Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió». ¿Puedes ver a Pablo y a su equipo tratando de girar las perillas de estas ciudades? Ellas están cerradas. Ellos están confundidos, frustrados. Esta es una experiencia diferente a cualquiera que ellos habían tenido. ¿No es maravilloso saber que hasta el apóstol Pablo no siempre tenía en claro cuál era la voluntad de Dios para su vida y para su ministerio? Pablo quería ir al este de Asia. Dios quería que Pablo fuese hacia el oeste, hacia Europa. Un autor escribe así. Estas son sus palabras: «En nuestras vidas, Dios a veces cierra un emocionante ministerio o permite obstáculos en nuestros caminos. No podemos imaginar por qué Dios cerraría algunas de las puertas que Él hace. Entonces, intentamos más fuerte. Pero cuando Jesucristo cierra una puerta, seguramente lo hace porque tiene su vista en algo mucho mejor. Algo a la vuelta de la esquina que todavía no podemos ver». Para Pablo, ese algo era Europa. Pablo había planeado evangelizar Asia, pero por ahora, Asia era simplemente un corredor por donde sus hombres debían pasar. A lo largo del camino movieron picaportes y probaron cerraduras, pero ninguna puerta se abrió, hasta que alcanzaron el final del corredor. Hasta aquí las palabras de este autor. El final de ese corredor era la parte más occidental de Asia Menor, un lugar al cual finalmente Pablo alcanzó, una ciudad llamada Troas. Fue un viaje difícil llevando muchos kilómetros. Nada tenía sentido para este grupo misionero. Ellos habían sido bloqueados para ir hacia el norte, el sur y el este. Finalmente llegaron a Troas, situada en el extremo del mar Egeo. Era un callejón sin salida, no había otro lugar a donde ir, no había nada para hacer sino buscar refugio y descansar un poco. Ahora, observa los versículos 8 y 9. Dice: «Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio parado en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos». Esto no era un sueño, esta era una visión supernatural. Dios diseñó este holograma. Pablo vio a un hombre parado y era de Macedonia. No sabemos cómo Pablo sabía eso. Quizás la palabra Macedonia estaba centellando en este fondo. Y el hombre estaba apelando a Pablo diciendo: ven y ayúdanos, ven y ayúdanos. Continuemos con el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quiero hacer algunas observaciones concernientes a los tiempos justos de Dios. Eché otro vistazo a la experiencia de Pablo y saqué algunas observaciones relacionadas con los tiempos exactos de Dios. Ellas incluyen esto. Primero, a Pablo no le dijeron cuándo comenzó y en dónde terminaría. Pablo se vio obstaculizado reiteradamente con lo que él quería hacer sin que nadie le dijese por qué. Esto fue como con Abraham, quien salió sin saber hacia dónde iba, según Hebreos 11:8. ¿Lo sientes así?
En tercer lugar, también otra observación concerniente a los tiempos justos de Dios es que Pablo estaba sujeto a desafíos físicos y emocionales sin saber por cuánto tiempo iba a durar su prueba. Entonces, ahora ya para ir aplicando este pasaje a nuestras vidas, ¿qué hacer cuando eres detenido? ¿Qué haces cuando llegas a tu Troas, un callejón sin salida, sin respuestas, frustración, puertas cerradas, cansancio? ¿Qué pasa? Permíteme sugerirte algunas cosas que puedes hacer mientras esperas. Comienza por darle a Dios el derecho para que se tome su tiempo. En primer lugar, escucha bien, si estás con puertas cerradas, cansancio, frustración, no tienes respuestas, estás como en un callejón sin salida, comienza por darle a Dios el derecho para que Él se tome su tiempo. Lo digo irónicamente, porque Dios tiene el derecho ya sea que se lo des o no. Me gusta la leyenda del hombre al que se le concedió la oportunidad de hablar con Dios. Él dijo: Señor, ¿cuánto tiempo es 1.000.000 de años para ti? Dios le respondió: 1.000.000 de años es solo un segundo para mí. Dijo el hombre, bueno, ¿cuánto es $1.000.000 para ti? El Señor dijo, $1.000.000 es solo un centavo para mí. El hombre pensó por un momento y luego, con una leve sonrisita en su rostro, dijo, bueno, Señor, ¿por qué entonces no me das un centavo? El Señor dijo, bueno, seguro que lo haré. Lo haré solo en un segundo. Nuestros valores, nuestros tiempos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si Pablo hubiese resistido obstinadamente los tiempos del Espíritu Santo, él se hubiera quedado en Asia Menor y hubiera perdido a otro compañero que le hubiese ayudado entrañablemente. Es fácil de perderlo, pero si observas nuevamente el versículo 10, ves un cambio que no ha ocurrido previamente en el libro de los Hechos. Es la breve palabra nos. El autor de los Hechos se introduce a sí mismo abruptamente en la historia. Casual y humildemente Lucas informa a sus lectores que él es ahora parte del drama. Usará la palabra nos 3 veces en el libro de los Hechos. Ahora, sabemos por medio de otra escritura que Lucas realmente era un compañero de viaje de Pablo. De hecho, mientras Pablo yace en el calabozo romano esperando por su ejecución, le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, «Solo Lucas estuvo conmigo». ¿Cómo fue que Lucas viajaba con Pablo? Ni siquiera sabemos cómo fue que se encontraron en Troas. No sabemos si Lucas ya era un creyente, probablemente no lo era. ¿Cómo se encontraron? Solo podemos imaginar cómo Pablo y Lucas se conocieron, pero me gusta la suposición de un expositor de varias generaciones atrás. F.B. Meyer lo escribió de esta manera. Él dice así: si Pablo hubiese permanecido meses en las plazas del mercado de Asia, quizás Europa nunca hubiese oído el Evangelio de sus labios. Sin embargo, y esto es más importante, un camino entre unos 800 y 960 kilómetros a través de un territorio inhóspito hubiera dejado exhausto al ya frágil Pablo. El escarpado terreno y las altas planicies por las cuales el equipo misionero viajó en su camino hacia Troas requirió de algún tipo de atención médica cuando ellos llegaron. Cuando Timoteo fue en búsqueda de un doctor, encontró a Lucas e hicieron historia. Si el joven médico fue a visitar al necesitado viajero, probablemente haya hablado con el paciente y seguramente haya tenido que regresar varias veces. No es mucho creer que el impacto de la personalidad de Pablo y su emocionante calidad para su mensaje del Evangelio haya traído al médico a los pies de Cristo. No fue mucho tiempo antes de que haya escuchado las instrucciones de Pablo para continuar con su viaje. Su nuevo amigo seguramente habrá estado abrumado hasta el límite por las llamativas fronteras de Europa que eran emocionantes y amenazadoras. Había una prisión en Filipos y turbas en esa ciudad. ¿Qué es lo que este maravilloso hombre haría si su cuerpo y su espíritu fuesen quebrantados?
¿Cuántos más consideraban al doctor Lucas estas posibilidades? Más insistente se hizo el susurro dentro de su alma. ¿Podría haber un lugar para un doctor dentro de este pequeño y valiente grupo de guerreros? ¿Podría él predicar con sus manos mientras Pablo predicaba con su voz? ¿Podría él visitar a los enfermos y a los ancianos en las iglesias mientras que sus compañeros se paraban en las sinagogas para proclamar el mensaje del Maestro? No tenemos forma de saber por cuánto tiempo estas preguntas atormentaron al médico. Solo sabemos que, cuando Pablo y sus compañeros caminaron por el muelle para embarcarse, se emocionaron de ver a este médico, bolso en mano, apurándose para unirse a su equipo. Hasta aquí lo que dice F. B. Meyer. ¿Qué es lo que sucedió en Troas? Pablo, al esperar pacientemente el tiempo de Dios, encontró un compañero para toda la vida, un doctor llamado Lucas. Recuerda, estamos considerando qué debemos hacer cuando eres detenido. Lo primero que mencionamos fue: comienza por darle a Dios el derecho para que se tome su tiempo. En segundo lugar, cree por fe que Dios desea que descubras su voluntad para tu vida. Toma nota, por favor. Cree por fe que Dios desea que descubras su voluntad para tu vida. Cuando fuiste salvo, Dios no se limpió las manos y dijo: listo, es todo para Él. Eso sería como tomar a un hombre joven, quien acaba de decidirse en convertirse en piloto, y ponerlo en la cabina de un 757 y decirle: felicitaciones por tu decisión de convertirte en piloto, que tengas un lindo vuelo. El mismo Pablo animará más tarde a los colosenses al escribirles en el capítulo 1, versículo 9, en su última parte de esta epístola, que es el deseo de Dios para ellos que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero en tercer lugar, asegúrate de mirar tus paradas desde 3 ángulos diferentes. Asegúrate, por favor, de mirar tus paradas desde 3 ángulos diferentes. Míralo desde tus rodillas, los cristales de la oración. Míralo desde tus rodillas, que son los cristales de la oración. Ante todo, lo mejor de orar con tu cabeza inclinada contra una puerta cerrada mientras que esperas que se abran otras puertas es que Dios finalmente capta tu atención. Durante estos momentos de desesperación y dependencia, debes saber, como Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por lo tanto, pide, y mientras estés pidiendo, ¿sabes qué? Mira cuidadosamente la palabra. Estos son los cristales de la Escritura. No solo los cristales de la oración, sino también los cristales de la Escritura. Asegúrate de que tu dilema no esté violando la palabra de Dios. Asegúrate de que no estés haciendo algo que la palabra de Dios no apruebe. Asegúrate de no estar orando por algo que Dios no quiere contestar. Asegúrate de estar orando para que se abran las puertas para mantener tu compromiso con Cristo, con tu familia y con tu iglesia. No obres antes de que Dios lo haga en los cielos como si fueses alguna clase de excepción en la tierra. La Biblia es el manual, por lo tanto, mientras esperas, trata de estudiarla y meditar en ella. Y como último consejo, asegúrate de mirar tus paradas desde 3 ángulos, dijimos. Míralo desde tus rodillas, los cristales de la oración. Mira cuidadosamente la palabra, los cristales de la Escritura. Mira alrededor buscando sabiduría. Estos son los cristales de un consejo piadoso. Mira alrededor buscando sabiduría. Salomón escribió en el capítulo 11 de Proverbios, versículo 14b, y otra vez en el capítulo 24, versículo 6b, que «y en la multitud de consejeros está la sabiduría, está la victoria». Simplemente asegúrate de que estés pidiendo consejos a personas piadosas. Antes de que el Señor pueda hacerte girar y te ubique en otra dirección, Él con frecuencia tiene que detenerte completamente. Y esos baches en la carrera que te hace sudar y desviarte
son todos partes del plan de Dios, parte del proceso. Y el proceso es tan importante como lo era para Pablo alcanzar a Europa. Entonces, ahora que Dios llamó tu atención, dásela completamente a Él. Mejor aún, en momentos como Troas, entrégate nuevamente a Él. De esa manera puedes estar preparado para su respuesta en el momento en que llegue. Te pregunto, ¿estás detenido en algún lugar? ¿Parece como que todas las puertas se han cerrado? ¿Sabes qué? Dios quiere llamar tu atención y seguramente lo está logrando. Seguramente Dios te está deteniendo para mostrarte algo, para guiarte hacia algo, y Dios quiere que le prestes atención. Si estás en este proceso, por favor, acuérdate, ora a Dios, mira toda esta situación a través de los cristales de la oración, mira todo esto a través de los cristales de las Escrituras, y mira todo esto a través de los cristales de un consejo piadoso. Porque Dios quiere mostrarte su voluntad para tu vida. Que Dios te bendiga ricamente. Sigue cerca del Señor, caminando cada día conforme a su voluntad, porque Dios es un Dios amoroso y su voluntad es agradable y perfecta. Que Dios te bendiga. Te espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón.